Buenos días, tengan todos hoy, día 16 del mes 3 de 2024. Vamos a pedirle al Señor que les dé entendimiento de estas razones que les voy a expresar hoy, porque Pablo dijo que somos del Espíritu, pero sabemos que él lo quiso decir del Espíritu Santo, que es el que nos guía. Mashiach lo dijo, que nos guiaría y nos recordaría todo lo que él había dicho y todo lo demás también, que era correcto que iba a suceder. Entonces los apóstoles hablaron, cada uno habló una cosa diferente, pero no diferente a la palabra que el Señor había hablado, que es la palabra del Señor, su santa palabra, su doctrina santa. Vamos entonces a empezar por cosas que se dicen eh, en un sentido figurado, que no es sentido directo, y que tengamos siempre todos los que están confiando en que se deben guardar todos los mandamientos de Dios, todos, absolutamente todos, podamos entender estas versiones. Vamos a empezar por una de ellas, el rapto. El rapto es una trampa que ha puesto Dios de prueba. Es una trampa del Señor para saber si le somos fieles. Así dice la palabra, porque la habla en un sentido humanizado, conforme las personas tenemos el sentido, el Señor lo pone su palabra en esa forma, en ese sentido. A ver si le somos fieles. Y eso el Señor lo empezó a decir. Varias veces él ha hecho pruebas hizo otras pruebas anteriormente con Abraham. Y entonces en Deuteronomio 13:3 está dicho que viviremos en la tierra para siempre. No, Deuteronomio 13:3, lo de la prueba. Ah, sí, efectivamente. Dije Deuteronomio 13:3 de lo de la prueba, dice el ayudante. Pero yo no voy a leerle, léanlo ustedes, la prueba. Vamos a leer el Salmo 37, los versos 9, 11, 22, 29 y 34. Sobre todo el 29. Porque los malignos serán talados, mas los que esperan a Dios, ellos heredarán la tierra. Exacto. El verso 11. Amén. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Amén. Tendremos comida. O tenemos. El verso 22. Porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán talados. Irán al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Verso 29. Los justos heredarán la tierra, y vivirán para siempre sobre ella. Sobre la tierra. Verso 34. Habitat, eso es habitat, donde habitamos. Verso Vamos a 34. ver qué dice Pedro después. Espera a Dios y guarda su camino, y Él te ensalzará para heredar la tierra. Cuando serán talados los pecadores, lo verás. Amén. El maestro dijo que seremos como los ángeles. Entiendan bien las cosas.
Nadie va a ir para el cielo. Nadie. Vamos a estar en la tierra y a Mashiach cuando baje, que él baja en Dios, que es como se entiende las cosas, porque él es hijo del Padre. Es como debe ser. Ese es el hilo de la profecía. Seremos como los ángeles de Dios, vamos a especificarlo. Porque hay ángeles que usted sabe que son caídos, que son demonios, y Satanás y toda esa gente. Seremos como los ángeles, pero eso es en el sentido de la fidelidad. Ese aquí viviremos en la tierra, pero ya no es como la tierra está llena de dificultades, de embarazos espirituales, de tantos dioses inventados por el hombre. No, no, no. Va a haber una sacudida muy grande. Ya eso lo veremos en Pedro. Dice el Señor además, el que tiene le será dado más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Hay muchas personas que tienen algo del Señor, tienen muchas cosas del Señor, pero como no tienen la confirmación de todas las cosas que el Señor, cuando abrió su boca, dice que tienen que cumplir el propósito para el cual Él ha enviado, tienen que cumplirse. ¿Dónde se cumplen? Cuando tú eres fiel. Si somos fieles, si nos arrepentimos de nuestras faltas, observamos en la Escritura nuestras culpas, entonces el Señor borra y te ingresa en el libro de la vida. Así que todo el que aún no tiene todas las cosas, aún la que tenga, se le sería quitado. Vamos a leer sobre la parábola San Marcos 4:25. San Marcos 4:25. San Marcos 4:25. Porque al que tiene le será dado, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Entonces yo estoy hablando con la sabiduría del Señor, lo que Él ha enseñado, exactamente al pie de la letra. Pero de la letra del Señor vamos a estar aquí correctamente, sabiendo bien las cosas, situando bien las cosas, como dijo Pablo, poniendo todas las cosas en su lugar, que se haga todo en orden, decentemente y en orden. Eso es así, escudriñando la Escritura como nos enseñó el Maestro, examinándolo todo, como dice nuestro hermano Pablo, y reteniendo lo bueno. Yo sé que hay que sacudirse de muchas cosas que están escritas, que no son para que sea doctrina nuestra, son cosas que debemos dejarlas, como el rapto y muchas cosas más que yo les he ido enseñando, porque estoy enseñado por el Espíritu Santo. Ahora el Señor le dijo, si no saben estas parábolas, ¿cómo pues entenderán todas las parábolas? Léeme San Marcos 4:13. ¿Qué razones digo yo? Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? ¿Cómo entenderéis o cómo entenderán ustedes lo dicho
en Apocalipsis 13:11, que es cuando se habla por tercera vez la actuación diabólica de Satanás. Nosotros hemos entendido esta profunda situación, porque es una ardida del diablo muy grande. Bueno, leemos entonces en Apocalipsis 13:11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. Fíjense bien en la semejanza. Está dicho, hay personas que podrán pensar, porque hay mucha malcriadez satánica en el pensamiento de los llamados cristianos. Y es para no hacerle entender que estas son formas parabólicas, que son parábolas también por el Espíritu Santo, porque son sentidos figurados. No están mirando que es lo mismo. Se habla hipotéticamente. Son indirectas. ¿Me entienden y me copian ahora? Son indirectas. Y por lo tanto, son parábolas. Antiguamente, como les dije, se abren parábolas. Entonces, ¿qué habla un cordero? Te está significando cordero. ¿Quién es el cordero en la Biblia? Es una cosa bien entendida de muchos farsantes y de no farsantes. ¿Qué significa Mashiach? Yo no voy a decir el nombre de Roma. No, señor. Digo el nombre de Israel, el Mesías de Israel. No el nombre farsante de Roma. ¿A santo de qué? Hablo yo vulgarmente, ¿a santo de qué? Voy a ponerle yo. Esos nombres que están puestos en la Biblia son equivocados. Fue puesto por Roma. A semejanza de cordero que se semeja, pero no es. Tiene este cordero 2 cuernos. Te está haciendo una simbolización ahí también. De fuerza, 2 fuerzas que está utilizando hoy en día, hace ratico ya, en este último tiempo, de evangelistas y ahora los últimos de segundo cuerno, los mesiánicos. Si no rectifican, ¿a quién le están dando la potencia a ellos? A Satanás. Porque están hablando como dragón. ¿Por qué motivo hablan como dragón? Ahí va otra simbología, otra parabólica, sentido figurado. ¿Por qué hablan como dragón? Hablan por el diablo, es lo que está significando Satanás.
según el apóstol Pablo que habló en Tesalonicense, que Dios los entregó a espíritu de error para que creyeran a la mentira, porque se confundaron todos, están todos unidos en la maldad, en la mentira, no en la verdad de la palabra del Señor, de la doctrina del Señor. Porque cuando el Señor proclamó que todos seamos uno, no quiso decir que tú creyeras de una manera y al otro del otro. Ya no. Los apóstoles sí predicaron de la misma manera. Cada uno predicó una cosa, pero a son de las Escrituras. Y los que están predicando ahora no es a son de la Escritura, a son de Satanás, envueltos en mentiras. Por eso es que las parábolas también en la antigüedad eran omitidas, pero se deja ver el propósito de su contenido. ¿Qué cosas son las parábolas? Son razones que omiten su contenido directo. Mm. Vamos a seguir con esta enseñanza. La palabra de Dios es inexcusable. No hay excusa, no hay dejación de ninguna palabra de Dios de acuerdo a este criterio de Isaías. Según el Señor le muestra a Isaías el Espíritu Santo. Amén. Isaías 55:11. Leemos. Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía. Antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Amén. ¿Qué son las palabras de Dios? Sus mandamientos. Las palabras del apóstol Pablo son significantes. Nos enseñan las cosas que pasarían en el último tiempo, que también se refleja en la profecía dichas en Daniel. Pero también habla de las demás cosas profetizadas, que fueron profetizadas de lo antiguo. Él habla también en parábolas, como lo que sucedió en Sodoma y Gomorra. Yo hablo en parábolas. ¿Por qué? Porque digo estas cosas que él las dice así. Él las representa como Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque está hablando en romano. Las cosas que sucedieron en aquella época, pero que no dice así tanto como las estoy diciendo yo ahora. ¿Por qué? Porque ya estamos en el último tiempo. Y yo entonces estoy diciendo las cosas igual que Pablo, sobre las cosas antiguas de Sodoma y de Gomorra. El cual esa parte también la dice Pedro. Lo dice por la causa, lo que vendrá. Y se ha apoyado en las palabras de Amachía, que dijo como los tiempos de Noé. Vamos a leer en Romanos, pongan oído. Romanos capítulo 1, del verso 24 al 32. Déjame decirle algo sobre el Salmo 37:3, que ya había hablado anteriormente, pero que no le expliqué. Ahí
Lee ahí el Salmo, ese mismo Salmo 37, verso 3. Espera a Dios y haz bien. Vivirás en la tierra y en verdad serás alimentado. Amén. Cuando uno vive en otro país o vive con dificultad y con falta de entendimiento, pero Dios te va llevando a la realidad y que pasen las cosas que pasen, serás alimentado. Gloria. Amén. Mucha hambruna, mucha, pues, ahora por el sistema que hay en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela. Venezuela, en esos países que lo quieren llevar a un sistema destructivo. Claro que no lo dicen, porque son palabras ocultas, satánicas, pero ocultas, porque Él da una razón buena, pero para hacer lo malo. Ya lo saben, eso sí lo saben ustedes bien, bien, bien. Vamos a leer entonces Romanos 1, de 24 a 32. Por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos, los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Criador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a afectos vergonzosos, pues aún sus mujeres mudaron el natural uso en el uso que es contra la naturaleza. Y del mismo modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, Tremenda desvergüenza. cometiendo cosas nefandas hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la recompensa que convino a su extravío. Y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene, estando atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, que, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, mas aún consienten a los que las hacen. Ahí está la conciencia a los que la hacen. ¿Qué está diciendo ahí? ¿A quién se refiere? Porque nosotros conocemos que desde antiguo las personas que tenían estas cuestiones y estos malevolidad, estos mal hacer, no se publicaban, se hacían particularmente en sus personas, pero no estaban siendo observadas intencionalmente. He ahí el criterio del consentimiento. Hoy en día, el consentimiento, ¿quién es el que consiente? ¿Cómo están ahora en varias naciones con banderas y todo proclamando por la democracia, que la democracia debe mantener esa situación
jurídicamente establecerla en su país. Ese es el consentimiento que se habla proféticamente ahí el apóstol Pablo. Que por eso Sodoma y Gomorra, como dije, en un sentido figurado, pasó en fuego de Dios. Ese tipo de fuego, no el fuego que quema los montes ni nada de eso. Es un tipo de fuego especial de Dios, el cual será hecho de Dios a toda la humanidad. Vamos a darle continuidad a esto en Romanos 2, del 1 al 29. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que juzgas, porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque lo mismo haces tú que juzgas. Mas sabemos que el juicio de Dios Hace lo mismo que tú juzgas. Lo acabo de decir. Los gobiernos, que son los responsables de los países, los manicheos políticos, para crecer ellos, están consintiéndolo en sus países. Estas abominaciones, aunque ellos no estén haciendo esa situación dicha ahí por Pablo, al estarla consintiendo, Dios los está estableciendo por iguales. Continúa, Noé. Mas sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que hacen tales cosas. Y piensas esto, oh hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y haces las mismas, que tú escaparás del juicio de Dios. Ajá. O menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía a arrepentimiento. Mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la Tu manifestación corazón no arrepentido. del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, la vida eterna. Mas a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, antes obedecen a la injusticia, enojo e ira, tribulación y angustia sobre toda persona humana que obra lo malo, al judío primeramente y también al griego. Más gloria, al griego significa en general a gentil. Más gloria, honra y paz a cualquiera que obra el bien, al judío primeramente y también al griego, Al gentil. porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Y todos los que la ley pecaron, por la ley serán juzgados. Porque no los oidores de la ley serán justos para con Dios, mas los hacedores de la ley serán justificados. Seremos justificados. Afiánzanse bien a estas cosas que yo les estoy enseñando. Son muy que hay que escudriñar bien las escrituras, escudriñarlas, hacer el escrutinio ahí de cada palabra, de cada contenido, de cada filosofía extendida en la palabra, todo parangón, sentido figurado, que es el parangón de, de comparación, todo elemento matemático, gramático, en que habla como hablan las escrituras.
El que quiera conocer, yo digo, ¿por qué digo matemático y por qué digo gramático? Dramático una cosa y matemático otra, pero las dos cosas están ahí bíblicamente. Los que tienen poco entendimiento pueden explicar, para que yo les explique en la, eso, Los cuando comentarios. En los comentarios. en los comentarios, cualquier cosita de esa, yo se la puedo razonar. Así que vamos a continuar. Porque los gentiles que no tienen ley, naturalmente, haciendo lo que es de la ley, los tales, aunque no tengan ley, a ellos son ley a sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Ahí hay una enseñanza también de prueba, porque vamos a ver y calificar esto con qué. Vamos a verlo con qué lo calificamos. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente de sus conciencias y acusándose y también excusándose sus pensamientos unos con otros. En el día que juzgará el Señor lo encubierto de los hombres, conforme a mi palabra, forá Mashiach, el Mesías. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y estás reposado en la ley y te glorías en Dios y sabes su voluntad y apruebas lo mejor, instruido por la ley, y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, enseñador de los que no saben, maestro de niños, que tienes la forma de Se la lo está ciencia diciendo al judío. y de la verdad de la ley. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, Ahora ¿hurtas? yo voy a hurtar si digo que no se debe hurtar. Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Voy a dejarme mi señora por otra señora que me gusta más a mi propósito, no al de Dios. Ah, adulterar, ¿verdad? Tú que aborreces los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Ah, Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros entre los gentiles. esas son preguntas, son preguntas. ¿Tú deshonras a Dios? Si cometes tales criterios, estás deshonrando a Dios, que es lo que se refiere el apóstol Pablo. No habla que tú no guardas la ley. Vamos allá. Porque el nombre de Dios, porque el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros entre los gentiles, como está escrito. Porque la circuncisión en verdad aprovecha si Ah, guardares la ley. pero te está hablando a ti de la circuncisión de prepucio, Prepucio. del prepucio. De esa, te está hablando de esa, porque Israel en todos los tiempos se ha circuncidado el prepucio. Esa ley, aunque otras leyes no las podían guardar, como dijeron en la disputa que hubo en los apóstoles, o los que venían de allá de Judea diciendo que había que circuncidarlo, guardar la ley de Moisés. La ley no es de Moisés. El que le entienda y razone, la ley es de Dios. Amachí es de Dios, Moisés es de Dios, los profetas son de Dios, los apóstoles son de Dios, yo soy de Dios. Si cumplo la ley, si no, abolina el papalote. Porque la circuncisión en verdad aprovecha si guardares la ley. Mas si eres rebelde a la ley, tu circuncisión es hecha incircuncisión. De manera que si el incircunciso guardare las justicias de la ley, no será tenida su incircuncisión por circuncisión. Y lo que lo que su natural es incircunciso, guardando perfectamente la ley, te juzgará a ti, que contra la letra y contra la circuncisión eres rebelde a la ley. Tiene el judío la circuncisión, se la enseña al gentil, pero si el gentil no la guarda, ¿qué es lo que está diciendo Dios ahí a través de su siervo? Te la voy a quitar,
te puede hacer la idea que no tienes circuncisión, porque no cumples conmigo, no cumples con la ley. El judío o toda persona que no cumpla un punto de la ley de Dios será hecho culpado de todo. Léeme ahí, Santiago 2:10. Siervo de Dios, discípulo de Amachía. Santiago 2:10, siervo de Dios, discípulo de Amachía. Porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley y ofendiere en un punto, es hecho culpado de todos. Ahí te lo está diciendo Pablo. Ahí. ¿Qué vas a tener mandamientos de Dios si tú me estás faltando un punto? Si le dice échale sal al pan y no se lo echas, el pan estás sin sal, pero Dios te dijo que le echara sal. Sin bendición. ¿Mm? Está sin bendición. Está sin bendición, claro, dice mi hijo. Está sin bendición. Totalmente Dios te la elimina. Si no guardas los derechos autóctonos de Dios completamente, su justicia, no estás en la ley de Dios, faltándole a un punto de ella. Los evangélicos y los mesiánicos tienen puntos fallidos. Por eso es que se expresa en Apocalipsis, el último libro de Dios, los dos cuernos, los dos que deben contribuir con Dios, con su justicia plena, están hablando como dragón. ¿Por qué motivo? Porque le están faltando a mandamientos de Dios por acá y a mandamientos de Dios por allá. Entonces, ¿qué con eso que digo yo? ¿Qué es lo que se cumple? La palabra de Amashía, que será como los tiempos de Noé. Aquello por lluvia y, como dice Pedro, por fuego. Vamos a leer ahí. Terminar de leer el Romano. Sigue leyendo ahí, terminar el romano y vamos a buscar a Pedro. Dice así el verso 28 del capítulo 2 de Romano. Porque no es judío el que lo es en manifiesto, ni la circuncisión es la que es manifiesto en la carne, mas es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, Lo principal. la alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios. Amén. La circuncisión de los oídos y la circuncisión de lo que yo estoy diciendo, de ver claras las cosas como son, ponerlas en su lugar. Todo eso es la determinación de la circuncisión. Cuando ustedes lean la escritura o van leyendo la escritura, no la lean de corrido. Léanla con el sentido de estudio, de examinar lo que se dice. Como dice el apóstol Pablo, es buscar la justicia de Dios. Vamos a leerlo sobre la existencia que dije de Amashia. Que habló con el tiempo final. ¿Y cómo está el tiempo? Decir los demás. Terremotos, ciclones, fuego. ¿Y qué es lo que dice la gente? Yo digo que es Dios el que está castigando. ¿Qué dice la gente? La madre naturaleza, dice la gente. ¿Qué madre naturaleza de qué? Dios suspende si quiere y no hay nada que destruya. Pero que el hombre se lo hace y no entiende por qué se está pasando esas cosas, porque no se acuerdan de las palabras de Mashiach, no las recuerdan, porque no están en él. Dicen, pero no hacen. Y otros no, ni las dicen ni las hacen tampoco, todos lo saben bien.
como dijo Machías en San Mateo 24:24. Lee ahí segunda de Pedro 3:10 al 12. Bien, sí, no es. Desde el 5, lee desde el 5 hasta el Hasta 12. 12. Sí. Cierto, ellos ignoran voluntariamente que los cielos fueron en el tiempo antiguo y la tierra que por agua y en agua está asentada por la palabra de Dios, por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua. Mas los cielos que son ahora y la tierra son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. El mundo es de lo que está hecho, no la tierra que Dios le quitó el agua de arriba. No, no, no. De las cosas que están hechas. Mas, oh amados, no ignoréis esta una cosa, que un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en él están serán quemadas. Pues como todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué tal les conviene que vosotros seáis en santas y pías conversaciones, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos y los elementos siendo abrasados se fundirán? Amén. Ahora en este momento, ustedes saben bien que va a ser peor, va a ser más malo que al principio, porque aquella pereció la tierra En agua. en agua, perecieron las personas y un remanente se quedó solamente, una sola persona. Y según Apocalipsis, que es palabra de Dios también, eso está constituido por el Señor, todo, señores, todo. Se está esperando, esperen ahí hasta que maten también a vuestros hermanos, como vosotros, a los que faltan. Es este tiempo donde falta un remanente, el cual se está cumplimentando ya, está al borde de terminarse ya. ¿Y el fuego qué va a ser? Dice que los elementos pasarán ardiendo. No quiere decir que la tierra se va a mover de su lugar, no. Se negó en agua aquella vez, pero está aquí. Se acabó lo que había arriba de ella. Los elementos ardiendo perecerán por el fuego. Puentes famosos y grandes y hermosos, edificios lindos, bellos, montañas normales, todo se va a fundir, pero la tierra va a seguir, se va a renovar para vivir siempre, para siempre en ella, Amén, gloria a Dios. donde no habrá muerte tampoco, porque al principio cuando Dios hizo al hombre, al primer hombre que se llama Adán, hombre quiere decir Adán, Adán quiere decir hombre, el primer hombre. Lo hizo para que viviera para siempre. E incluso comiendo de un árbol que le puso para que viviera, el don que tenía ese árbol era para que comiera para siempre él de ese árbol y nunca muriera. El don ahora va a ser mucho mayor. No necesita el Señor ya entonces un árbol, porque ahora es la complacencia de Dios dar la vida eterna para todos, donde no habrá más muerte.
Yo tengo la esperanza esa, Gloria a Dios. que el Señor nos va a renovar. Si eso no fuera así, no habría nada para nadie. Toda la predicación es falsa y es mentirosa. Pero hay quien creemos que nosotros no salimos de la nada. Cuando yo me pongo a pensar, dice, ¿de dónde salí yo? De algún lugar. ¿Y ese lugar de dónde salió? Es la continuación. Y la palabra de Dios ha sido así desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Bereshit de Galut, progresando Amén. y dándonos entendimiento del Eterno. Amén. Se negó a Mashiach. Te está diciendo Pablo allí que si el judío no guarda la circuncisión, no guarda la ley, su circuncisión es hecha en circuncisión. ¿Y de quién es la circuncisión? ¿Del judío que la tiene o de Dios que la dio? Hay que entender las cosas. Los mandamientos de Dios. Acabo de decir en Isaías 55:11. Toda palabra que sale de su boca es sus mandamientos. Allí, como dijo Santiago, le dije a Santiago, no puede faltar uno. Porque dice Dios, te voy a ser hecho culpado de todos los demás. ¿Quién puede discutir a Dios que te quite lo que te dio? Por eso Amachía dice que el que tiene, aún lo que no tiene, el que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Porque te da el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Pero si tú no mantienes la dignidad que el Espíritu Santo está ordenando, aún por una cucaracha, un camello, un burro, lo que sea que Dios te lo esté mostrando, debes entrar en cordura con Dios y decir que los mandamientos es la ley de Dios y que deshacemos la ley de ninguna manera. Antes establecemos la ley. ¿Y qué cosa es la palabra de ley? No es palabra de Dios. Y no salió de su boca. Miren, el enemigo es muy astuto, pero Dios es más. Amén. A mis hermanos, los que han oído estas predicaciones, estos Facebook, Los videos. que se olviden de sus pastorcitos, eso como dijo Mashiach en San Mateo 24:24. Esos pastorcitos, esos maestros, esos ministros, esos doctores de la ley, que son, como dijo Pedro, indoctos. Para ellos son doctores, para Dios son indoctos, indoctos. Y no son de Dios todo eso que se llaman cristianos, son católicos de la doctrina pagana, de esa que hemos leído ahí, dado a los ídolos, a la avaricia, al engaño, a la injusticia, a la vanidad. Y en cuanto la predicación era para los reinos también, un gobierno, un reino, el que gobierne un país, a un jefe máximo, y ahí le va a caer la palabra también que Dios los engendra, los inyecta con los que lo hacen. Como dijo Pablo, Sí, que se consienten, se complacen, con lo que hacen tales conscientes con cosas. los que lo hacen. Entonces ellos no lo hacen, piensan que no lo están haciendo, pero Dios está diciendo que consienten con lo que lo están haciendo. Él es culpable igual. Entienden las cosas y que Dios tenga bendición para todos. Amén. Que pueden oír, escuchar y saber que los mandamientos de Dios es su ley. Y no porque Pablo haya dicho eso allí,
no está quitando la circuncisión. Es que si no la haces, no te aprovecha si no cumples. No tienen ley los gentiles, pero piense bien que Dios te está ordenando la justicia de Él. No mire tú los arrinconados, palabras arrinconadas que hay ahí, de arrinconadas, sí, de que aparenta, que te está diciendo que no hay que circuncidarse, pero te da la confirmación que que debes circuncidarse y que no es solo del corazón. Lean bien y observen bien lo que leen. Hay veces que te dice corazón y a veces te dice circuncidado de vuestros oídos. ¿Qué quiere decir? Que te entre. No es que te entre por un lado y te salga por el otro. Más rápido que como entró. No, que llegue del oído al corazón. Esa es la cosa. Que el Señor los bendiga. Amén. Y puedan darse cuenta de todas estas cosas. Y salirse de la miseria espiritual. Huyanle. Huyan de todos esos ministros que hay hoy en día, que son falsos obispos, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos papas. Acá hay distintos ministerios del papado. No son unos como Mashiach nombró. Señor lo bendiga. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga a tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, es el poder y la gloria por todos los siglos, todos los siglos. Gloria a Dios. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Amén, Amén, amén. amén. También obtengan bendición los que en verdad quieren tener el propósito santo, valientemente, porque no es arrebatarlo, valiente, no arrebatan así, que obtienen en la palabra obtener, no arrebatar, eso es cosa diabólica. Eso de arrebatar está puesto hasta el Antiguo Testamento, como dice Pedro, que no tuercen las escrituras de Pablo solamente, sino las demás también. La palabra constituyente en Dios es Dios se llevó a Mashiach, Dios lo levantó, tomó a Isaías, a Elías. a todo el que él haya querido tomar, no arrebatar. El que tiene, no arrebata. Toma lo suyo. Aprendan lo que es gramática y lo que es el sentido de la palabra. Y reciban esa bendición también. Yevarejeja Adonai veimereja. Yael Adonai panap eleja bejuneja. Isat Adonai panap eleja beasem leha shalom. Bendígate Dios y te guarde. Ilumine Dios su rostro a ti y haya a ti misericordia. Alce Dios su rostro a ti y ponga en ti paz. Amén, Amén. amén, amén.